¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El Instituto Nacional Electoral, el INE, anunció una medida con la que busca corregir los problemas de sobrerepresentación en la elección del próximo junio. Pero el presidente de Morena, Mario Delgado, dice que esta medida busca favorecer a la coalición del PRI-PAN-PRD. ¿Cómo la ven las y los panelistas de esta noche? Veremos. El presidente López Obrador anunció que se reducirá la edad para recibir la pensión de adultos mayores a 65 años y que se incrementará el monto recibido. Y esto suena bien, pero lo hace en medio de la próxima elección intermedia. ¿Es un anuncio que busca lucrar con el voto o es una medida que no se podía postergar? Veremos los contrapuntos también en la mesa. Y el colectivo Seguridad Sin Guerra hizo hoy un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discutir y resolver las controversias constitucionales presentadas tras la creación de la Guardia Nacional, que hoy cumple ya 2 años. ¿Cuál es el origen de este llamado? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE acordó los criterios para asignar diputaciones plurinominales y así evitar la sobrerepresentación partidista en la integración de la 65 legislatura tras las elecciones de junio próximo. Mientras Morena anunció que va a impugnar este acuerdo, los partidos de oposición la están apoyando. Veamos el contexto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes nuevos criterios para evitar la sobrerepresentación partidista. El acuerdo, que según el INE busca garantizar el cumplimiento del artículo 54 de la Constitución, establece que ningún partido político podrá rebasar el 8% de sobrerepresentación. Esto aplicará en la asignación de diputaciones plurinominales en la 65 legislatura, que quedará instaurada tras las elecciones de junio próximo. Morena, a través de su presidente nacional, Mario Delgado, calificó como oscura y vergonzosa la medida que establece que las autoridades electorales verificarán la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa. Es decir, los triunfos serán contabilizados a favor del partido al que estén afiliados. Cuando se trate de coaliciones, si la persona ganadora no tiene una afiliación efectiva a alguno de los partidos que la postularon, el triunfo se contabilizará de acuerdo con el convenio de coalición aprobado. En el caso de una reelección sin afiliación efectiva, el triunfo se contabilizará al partido al que haya pertenecido al momento de su candidatura. Delgado señaló que el acuerdo del INE busca favorecer la alianza formada por el PRI y el PAN y aseguró que su partido impugnará estos lineamientos. La Constitución señala que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Alfredo Lecona, activista y analista, también como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y también integrante de la mesa de los lunes y los miércoles de Antropólogo. ¿Cómo estás? Bien, Genaro, buenas noches a todas y todos. Y hoy nos acompaña Indira Sandoval. Ella es feminista y defensora de derechos humanos. ¿Cómo estás, Indira? Bienvenida. Hola, Genaro, gracias por la invitación. Saludos a todas y todos. Al contrario. A ver, empiezo contigo, Eder, porque vi en redes sociales muy activo al presidente de Morena, Mario Delgado, pues diciendo que esta medida era para favorecer al PRI-PAN-PRD, que era una medida que quería o que iba en contra de lo que Morena pueda conquistar en las urnas. ¿Cómo lo ves? A ver, explícanos un poco más por qué es esta postura. Yo lo que pienso es que es un debate necesario el de garantizar que no haya sobrerepresentación, pero es un debate que era necesario desde el 2012 y no se ha podido resolver. Y ahorita el INE decidió el viernes en la noche aprobar estos nuevos lineamientos a destiempo, porque el proceso electoral inició en septiembre, el proceso electoral que se celebrará la jornada en junio de este año, ya inició en septiembre. Entonces, a partir de eso, de que ya están ya no es el tiempo para hacer cambios del proceso porque ya inició, me parece que es un acuerdo muy endeble, es un acuerdo además que se hace a espaldas en contra de la postura de la mayoría concreta que la población respalda, y sí creo que es un acto de desesperación porque por más que la oposición, el PRIAN, ha
ha hecho un montón de triquiñuelas y han tratado de generar una narrativa para poder crecer electoralmente, como todas las encuestas indican que no lo lograron, que van a ser avasallados por Morena en esta elección, pues entonces están buscando mecanismos para ganar en la mesa lo que no podrán sostener en las urnas. Me parece que es un acto desesperado, me parece también que que el sustento es muy endeble, básicamente porque, insisto, lo están haciendo a destiempo. Hay incluso dentro de Morena quienes plantean que los consejeros del INE están sustituyendo a los diputados y están queriendo legislar sobre un tema y no les corresponde. Ahora ya Sergio Gutiérrez, que es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, ya presentó la impugnación el día de hoy y pues a ver ahora qué decide el Tribunal Electoral. Creo que ahí será donde al final de cuentas se tendrá que resolver esto y bueno, pues las partes como siempre tendrán que respetar la decisión del tribunal. A mí la verdad es que la duda que me surge es qué hicieron estos 2 años. Si es un debate necesario, es una decisión muy importante que se tenía que tomar para que efectivamente haya una representación proporcional para que aunque Morena vuelva a avasallar o cualquier otro partido vuelva a avasallar en las urnas, pues que los partidos pequeños no, no se queden sin representación, pero Sí. lo hicieron ya fuera de tiempo. ¿Cómo lo ves, Lisa? Es un tema que evidentemente hay que discutir, entre otros tantos dentro de nuestra democracia electoral sobre representación, pero también reelección. Pero bueno, quedémonos ahorita con este tema. ¿Cómo lo ves tú? Dice Eder que pues, es una medida que se toma a destiempo y que tal vez busque impedir que Morena pueda, que más bien los otros partidos ganen lo que Morena pueda ganar en las urnas. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es el fondo del Ujú. asunto y otra es la forma del acuerdo. Sobre el fondo del asunto, hay que agradecer esta discusión que se ha dado en redes sociales, en particular, por ejemplo, entre expertos como Javier Márquez o Javier Aparicio, o gente que ha escrito mucho sobre las continuas reformas electorales como Jorge Javier Romero. Todos Javieres, por cierto, ¿qué está Sí. pasando con los Javieres y lo electoral? Pero donde todo el mundo acuerda que el fondo es cierto, es decir, es deseable que exista algún mecanismo que pueda controlar la sobrerepresentación de las coaliciones, en el entendido en que pese a que la ley lo que dice y la Constitución dice que ningún partido puede superar el 8% de sobrerepresentación, básicamente el sistema de coaliciones como funciona, la atribución de diputados o de lugares, digamos, de representación proporcional, de estos 200 diputados que se asignan por representación proporcional, pues lo que da es como resultado un sistema electoral parchado que lo que tiene son reglas en donde se permite hacer coaliciones y dentro de esas coaliciones se permite hacer el juego de reasignar candidatos y negociar distritos, de manera que al final, una vez que la elección sucede, pues lo que puedes hacer es reacomodar a esas piezas políticas y de todos modos lograr esa sobrerepresentación como coalición. Ahora, sobre la forma del acuerdo, lo que dicen todos estos expertos es, bueno, punto número uno, hay una pregunta sobre si el límite del 8% constitucional es sobre los partidos o sobre las coaliciones. Se asume que es sobre los partidos, de manera que regular las coaliciones por la vía de este acuerdo, pues no solo tiene un cuestionamiento técnico y legal, sino también un cuestionamiento de efectividad. ¿Realmente nos va a servir este tipo de parche nuevamente para poder contener la sobrerepresentación, cuando lo que estamos viendo es un actuar racional para poder tomar decisiones estratégicas dentro de estas coaliciones para poder maximizarla, sí o no? Bueno, entonces la solución es el acuerdo, parecería que no. Ujú. Y aquí es en donde yo retomo más bien los argumentos de Javier Márquez, que ha hecho muchos números alrededor de esto, y lo que dice es, bueno, la sobrerepresentación de las coaliciones se puede dar con o sin cachirules, que es como llamó a los diputados que se cambian de partido y las negociaciones que se dan dentro de los distritos para poder maximizar esa sobrerepresentación. Y por el otro lado, lo que no queda claro es que en este acuerdo, ¿no? Los métodos vayan a ser
sean lo suficientemente claros, ¿no? Y entonces decía, van a intentar regular que no haya sobrerepresentación, verificando la militancia de las personas sobre los padrones efectivos de cada uno de los partidos. Pero bueno, si la persona no está en el padrón, dice, habrá otras revisiones sin especificar qué otras revisiones. Lo mismo que si es un diputado de reelección, saber realmente cuál era el partido que estaba representando anteriormente. Y entonces hay una serie de vaguedades con las que no queda claro si realmente, uno, esto va a servir, y dos, claro, si escogieron los mejores métodos en este momento. Entonces, yo de acuerdo en que se regule la sobrerepresentación, esa es la conclusión. Parecería que esto en realidad lo que nos va a llevar es a otra oleada de querer ahora regular las coaliciones más que los partidos, en vez de entrar al fondo del asunto, que es cómo asignamos nuestros plurinominales en el sistema electoral mexicano. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía gane y pierdan los partidos? Porque en esta democracia que tenemos, Indira, parece que la regla ominosa es ganan siempre, los partidos siempre ganan todo. ¿Cómo lo ves? Pues me parece que hacia allá tendríamos que reflexionar dos cosas, al igual que Luisa. Quisiera hacer en dos sentidos mi participación. La primera es que se debe quedar muy claro que el INE en todo caso no legisla, ¿no? Tendría que estar haciendo valer el 54 constitucional sobre el 8% que no debe rebasar los partidos políticos en sobrerepresentación. Pero lo cierto es que también tendría que llamarnos la atención que por qué, siendo esta una demanda histórica, el tema de la no representación para garantizar la representatividad y representación de las minorías, se dio con esta misma regla en 2012, se consolidó en 2015, en 2018, y ahora casualmente en este momento se intenta hacer. Entonces, ahí debe quedar muy claro que si bien hay una autonomía por parte del INE, debe prevalecer siempre que nunca se debe usar el aparato del poder, sea cual sea, para intereses ajenos a los que no sean la ciudadanía. Eso debe ser un apunte fundamental. Ahora, esto tiene que llamar la atención del por qué es necesario sí una revisión y ver si la forma en la que lo están haciendo, seguramente lo va a revocar el tribunal porque el acuerdo está muy mal, pero no significa que no haya necesidad de poder revisarlo. ¿Por qué? Recordemos que en 2018 la coalición Juntos Haremos Historia de alguna forma tuvo un cierto número de diputados y diputadas provenientes de mayoría relativa, sin embargo, solo reconoció un porcentaje, trasladándole diputados y diputadas al PT y al PES, para poder generar otro esquema por la vía de representación proporcional, o sea, se las puebes. Es decir, creo que tendría que aplicar para cualquier mayoría. Creo que nadie está en contra de ninguna mayoría. El asunto es que esas mayorías tendrían que ser reales y no superficiales o no artificiales. Y yo pondría un componente más sobre lo que dices de la ciudadanía. El tema de una mayoría es en favor de quién funciona esa mayoría. Y actualmente esta mayoría y otras mayorías siguen estando en deuda con las más desfavorecidas como las mujeres, siguen estando en deuda en términos de derechos humanos, y también la pregunta sería, toda esta ecuación, ¿a quién beneficia? Claro. No es solamente el poder, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Alfredo? ¿Qué hacer con el tema de la sobrerepresentación? Primero que nada, creo que hay que acotar un poco de las cosas que se han dicho, como esto que nos recordaba Eder, de que se están cambiando las reglas sobre el juego. Bueno, eso no es cierto. La normatividad con la que se rige el INE marcaba que este acuerdo, que es el equivalente al que en 2018 se emitió, ojo, el 4 de abril, o sea, todavía incluso después de esta fecha, pero más o menos es cuando el Consejo General tiene que emitir este acuerdo, porque es antes del registro de las candidaturas. Pues las candidaturas, según tengo entendido, empezaron a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales hoy y hasta el próximo lunes. Entonces, esto de que se están cambiando las reglas sobre el juego no es cierto. Y para ilustrar esto que decía Lisa, hay que entender muy bien qué pasó en 2018, como también nos recordaba Indira. A ver, en 2018 el 38.8% votó por los candidatos de Morena, 4.1% por los del PT, 2.5% por los del PES. En total, la coalición Juntos Haremos Historia sumó 45.4%.
recordemos, son 300 diputados por mayoría que se eligen de esta forma y 200 por representación proporcional, que es donde vienen las asignaciones. Entonces, la coalición Juntos Haremos Historia recibió 309 diputados y diputadas, que es ese 45.4%. El 61.8% de la Cámara con una sobrerepresentación del 16.4% respecto al obtenido en la votación. Y luego vino este traspaso, no sabemos a qué se debió, con exactitud, de diputados del Partido Verde, que le dio 5 diputados a Morena, que más los 309 más los 5 verdes, nos da un total de 214 diputados, lo que representa el 62.8%, que es una sobrerepresentación del 17.4% al obtenido en urnas. Ojo, 17.4% cuando en la Constitución desde 1996 permite una sobrerepresentación de máximo 8%. Entonces ahí estamos ya más del doble arriba. Y luego fuera de todo esto vino este mercado que se dio en San Lázaro, donde los diputados del PRD se volvieron independientes, unos 9 diputados de ellos, y los 10 que tiene el Partido Verde, que han votado sistemáticamente con Morena. Bueno, esos 9 más esos 10 a los que ya teníamos hace un rato, esos 314, perdón, son exactamente el 66.8%, que son las 2/3 partes que se requiere para reformar la Constitución. Incluso ahí se cae el asunto de por qué no se arregló esto. Si no nos gustan las reglas del juego, está bien, hay que cambiar a la Constitución. Okay. Hay que impulsar una reforma constitucional. Ahí está la mayoría en Cámara de Diputados y por eso avanza, porque construyeron, y por eso avanzan reformas constitucionales, porque Morena ha construido una mayoría ficticia haciendo un fraude, pienso yo, un fraude a lo que tendrían que ser las reglas de representación proporcional por esto que ella explicaba, Lisa, entre que si se asigna a la coalición o al partido. De hecho, el acuerdo del INE se queda corto. A ver, Eder, 30 segundos porque nos tenemos que ir de corte porque levantaste la mano. Yo coincido plenamente en la necesidad de sí revisar el tema de la sobrerepresentación y en general coincido con tu comentario, Genaro, de que se le tiene que quitar poder a los partidos políticos y dárselo plenamente a la ciudadanía, pero eso tiene que hacer una reforma política integral, más profunda. Ahorita Alfredo planteaba algo que es muy interesante, no solamente es el tema de la sobrerepresentación a partir de la coalición, también se dan alianzas legislativas que pueden ser coyunturales, en algún momento los aliados del Verde o del PRD que se volvieron independientes no necesariamente son parte de Morena y no van a votar todo con Morena, pero bien, sí en algunos temas, en algunas iniciativas, sí ha habido plena coincidencia. De pronto, cuando hay reformas constitucionales, incluso el PRI y algunos panistas han votado con Morena. Eso creo que es natural y es normal de cualquier ejercicio parlamentario. La alianza legislativa, eso es normal y es... Recuperemos este tema más adelante porque creo que también hay otros puntos de la reforma política del 2014 que podríamos discutir ahora, ¿no? La reelección legislativa que sigue dándole a los partidos políticos el control sobre quién se puede reelegir, el tema de candidaturas independientes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de Luna, de feministas que están lanzando precisamente una respuesta a lo que vieron una puerta cerrada en los partidos políticos y evidentemente también el tema de fiscalización de dinero en campañas, entre otros temas que creo que son temas que debemos de tocar en la mesa. Hacemos una pausa y al regresar otro más. El presidente López Obrador anunció un incremento en las pensiones para adultos mayores a partir de julio próximo. Esto es una buena noticia sin duda, pero en pleno proceso electoral veremos qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer desde el estado de Oaxaca, el presidente López Obrador anunció un aumento al monto de la pensión que reciben poco más de 8 millones de adultos mayores en México. A partir de julio próximo tendrán un aumento gradual para que en 2024 reciban 6,000 pesos bimestrales. Sin duda esto es una buena noticia, pero estamos a pocos días del arranque oficial de la campaña electoral de este año. ¿Tendrá algún impacto en los votos del próximo 6 de junio? ¿Se debería haber esperado el presidente anunciarlo? Veamos el contexto.
Todas las personas mayores de 65 años podrán recibir la pensión universal para el bienestar. Este fin de semana, el presidente López Obrador dijo que no solo quienes pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas recibirán esta pensión a partir de esta edad, también quienes vivan en zonas urbanas. A la fecha, 8.025.587 personas reciben 2.700 pesos cada bimestre. Con la reducción de edad, el beneficio se extenderá a 10.300.000. El presidente también anunció que el monto de la pensión aumentará gradualmente hasta llegar a los 6,000 pesos bimestrales en 2024, año en el que termina su gestión. Dijo que decidió este incremento considerando que durante su mandato el salario mínimo ha subido 44% en términos reales, pero que el valor de la unidad de medida y actualización, la UMA, utilizada como referencia para el pago de pensiones, se ha reducido 58% en relación con el salario mínimo. Añadió que el incremento de las pensiones se hará con los recursos obtenidos por los ahorros aplicados por su administración. El primer incremento del 15% se aplicará en julio próximo. En enero de 2022, 2023 y 2024, el aumento será del 20% anual, más el monto de la inflación, lo que sumará 6,000 pesos bimestrales según el mandatario federal. Hace un año, el Congreso aprobó reformar el artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional los programas sociales para grupos vulnerables. El presidente dijo que gracias a esto, quien lo sucede en el poder no podrá disminuir el presupuesto designado para este programa. Punto y contrapunto. A ver, ¿cómo lo ves este tema, Indira? Es una buena noticia, sin duda, una noticia creo que va a generar pues mucho interés, sobre todo en personas adultas mayores, que se baje la edad, por supuesto, pero también que se aumente. Pero de verdad, anunciarlo ahorita, ¿eso influye en el proceso electoral? ¿Cómo lo ves? ¿Debería haberse esperado el presidente o no? La verdad es que no se me hace una casualidad y tampoco, tanto el mes en donde lo anuncia, porque ya el 15 de abril toda la propaganda gubernamental tendrá que reservarse, como tampoco el mes en el que entraría en vigor. La verdad es que las transferencias financieras como la base de una política social no necesariamente funcionan cuando hay todo un desmantelamiento de otros temas o una ausencia en una política integral. Por ejemplo, México sigue sin ratificar la Convención por los Derechos Humanos de las Personas Adultas, que incluso ya mereció una recomendación internacional por parte de la CEDAW, por lo que implica la feminización de la vejez y la feminización de la pobreza, que en un llamado al que te cuide tu abuela y a este tema de cómo se han dado los desmantelamientos de políticas públicas, bueno, estas transferencias financieras sin duda seguramente le funcionarán a este gran tendido de una política totalmente clientelar que lejos ha estado. Por un lado se coloca en la Constitución el reconocimiento de los programas sociales, pero por otro se descobija en otro lado y se desmantela una serie de elementos que no necesariamente se viene a resolver el problema de un ejercicio pleno de derechos para las personas adultas y mucho menos con la gran ausencia de un marco jurídico internacional, nacional y local, y donde efectivamente en la vejez, en las poblaciones mucho más vulneradas, hemos visto cómo se ha formalizado, ¿no?, el deterioro, la pobreza, la precarización, y específicamente en las mujeres adultas mayores, cómo se ha recargado una extensión ahora de la propia Secretaría de Educación Pública. Están cuidando efectivamente las abuelas, un brazo más del INSABI, que no necesariamente, por un lado, los descobijan porque se quitan el seguro popular. Hay toda una ausencia en la política de seguridad social y viene, claro, la pregunta, si lo dices, es ¿les viene bien? Les vino bien. No es una casualidad y me parece que hacia allá va la apuesta en el proceso electoral, especialmente hacia Morena o los partidos que apoya el presidente, que son como distintos, ¿no? Una cosa es la alianza y otra cosa es lo que representa políticamente el presidente. Claro. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Buenas noticias, pero con este contexto electoral no tan buenas, ¿o no? Yo lo primero que tengo que decir es que me da un gusto tremendo que esté Indira, porque justamente sugería yo en la mañana que habláramos de CSW, que está pasando en estos momentos en Nueva York, que es la Comisión del Estatus Jurídico y Social de las Mujeres, y que en un lugar, un espacio en donde se tocan también los temas de cuáles son las deudas pendientes de los gobiernos con todas sus poblaciones, incluidas las mujeres adultas mayores.
Algunas cosas que me saltan sobre este tema. Creo que efectivamente la necesidad, digamos, de aumentar el número de beneficiarios para este tema de las pensiones de los adultos mayores puede ser, en términos generales, una buena noticia. Yo coincido con Indira que en una política social no puede estar basada solo en transferencias y que las transferencias, evidentemente, pues siempre tienen un impacto político electoral, pero bueno, al margen de eso no me parece que sea necesariamente una mala noticia. ¿Qué es lo que me parece un granito en el arroz? La extensión universal a todo esto sin criterios de posible exclusión positiva, como podría ser aquellas personas adultas mayores que genuinamente no necesitan este recurso y que al ser su aplicación universal, pues vas a tener adultos mayores ricos que van a recibir de alguna manera alguna transferencia gubernamental versus un montón de necesidades que en este momento sí se están teniendo, sobre todo por la pandemia, y que, por ejemplo, fueron abiertamente desechadas por el gobierno, como el ingreso único vital, por ejemplo, ¿no? Que se pedía que hubiese la transferencia de ciertos recursos 2 meses, o por el equivalente de 3 meses, perdón, nada más, para enfrentar el momento que creíamos más grave de la pandemia allá en el verano del año pasado, y que tenía un impacto presupuestal del 0.8% del PIB y que se negó justamente porque lo que se decía es que estábamos en épocas de austeridad republicana, mientras ahora lo que nos está diciendo es que por esa austeridad republicana, pues entonces vamos a poder incrementar en 10.300.000 el número de beneficiarios, más un incremento del 20% más la inflación de aquí al 2024. Entonces no me parece mal que existan estos apoyos, que existan estas pensiones. Tampoco necesariamente me parece mal que se bajen los requisitos de edad para recibirlo, de 68 a 65 años. El momento parece conspicuo y sobre todo el mensaje parece contradictorio, habiendo rechazado ayudas similares en un momento crítico que pudieron haber, por ejemplo, rescatado ahí sí a muchas mujeres de tener que abandonar sus empleos y sus hogares por la falta de recursos líquidos para poder hacerse de ayudas, para poder cuidar a los hijos, por ejemplo, que en su momento se negaron diciendo que no era posible, que no era económicamente viable, que el gobierno no se iba a endeudar. Entonces, parte de la, digamos, como de la crítica es la aplicación universal sin poder genuinamente orientar esto hacia las personas que realmente lo necesitan y entonces poder ser mucho más efectivos en eso de las transferencias. Y dos, la parte de decir cómo se toman esas decisiones y cómo se comunican que en su momento este gobierno fue enemigo de las transferencias directas en un momento de crisis. Lecona, ¿cómo lo ves? También alguien en redes sociales ponía varias cuentas, recordaban también un momento similar, digamos, entre la presidencia de Peña Nieto y la de López Obrador. El presidente Peña Nieto anunciando también pensiones a adultos mayores a partir de los 68 años, también en pleno contexto electoral. Hace algunos años. Sí, y hay por ahí algunas cosas que creo que hay que aclarar, ¿no? Porque muchos han dicho también de que ya estaba en 65 y que este gobierno llegó a subirlo a 68, pero en verdad la historia remonta al famoso 70 y más de 2007, bajó en 2013 a 65 años en efecto, en 2019 cuando se hizo, ya con este gobierno, subió a 68 años, pero con una universalidad más amplia de beneficiarios, y ahora ya empezó, de hecho, el año pasado esta distinción entre mayores de 65 años, a partir de 65 años, pero en poblaciones indígenas. Entonces, por ahí esa confusión creo que hay que acotarla porque creo que el tema no va por ahí. No es que está regresando o está cortando la edad por lo electoral. Yo creo que en un tema que toca directamente a los adultos mayores, es imposible desligar a ese segmento de la población de Andrés Manuel López Obrador, que una de las banderas cuando fue jefe de gobierno de Ciudad de México fue precisamente darle su pensión. Hasta hubo una serie infinita de bromas, de cosas, pero se estableció muy bien la idea de que los viejecitos de Andrés Manuel y Andrés Manuel pues eran algo unido o ligado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que aparezca relativo a adultos mayores forzosamente nos va a llevar a pensar eso, ¿no? Me preocupa mucho, o sea, ya que estamos en las insinuaciones y demás, yo no lo afirmo ni porque no es mi deseo que esto suceda, pero la vacunación va muy lento. Y es justamente a ese segmento de la población. Entonces, el hecho de que se estén haciendo estos anuncios de una medida que va a entrar hasta julio,
pues realmente sí nos debe de hacer pensar en ese tipo de cosas, sumado a lo que yo supongo que ya vieron en redes sociales, ¿no? El famoso video de promotores del voto de Morena pidiendo el voto para sus candidatos a diputados para que no bajen las pensiones de adultos mayores. Todo corre riesgo de jugarse en la arena electoral en estos meses. Eder, ¿qué contestará a eso? Pareciera que no quieren que el presidente López Obrador hable y anuncie sus programas. Yo creo que él no está pensando en este tema específico, que es, como bien dice Alfredo, una de las grandes banderas de el dirigente López Obrador desde que fue jefe de gobierno. No está pensando en clave de la siguiente elección. Él más bien está encareciendo la posibilidad de que si algo sucede, algo catastrófico sucede con Morena en estos próximos 3 años y la derecha regresa al poder, que les cueste más trabajo quitarle estos derechos a la población. Hay un riesgo con lo que plantea Lisa. Está bien que hay adultos mayores que efectivamente no necesitan el recurso, pero si se quita el carácter de universal, entonces sí corre todo el riesgo de que se empiece a generar clientelarmente este tipo de programas. Lo único que hace que no se lucre políticamente con ello, a partir de que se condicione de no te doy tu apoyo si no votas por mí o si no haces lo que yo diga, es que es un derecho para todas las personas que cumplan con ese requisito. El requisito ahorita será que tengan 65 años en adelante. El carácter de universal, el no revisar el estatus económico del adulto o adulta mayor, es lo único que garantiza que no se lucre de esta manera políticamente. Y creo que aquí el tema importante también debe ser que se establezca, que se diga en todos los espacios posibles que nadie puede condicionar ningún programa, y menos estos que ya son un derecho universal para votar por ellos. Entonces, para votar por ningún partido. Ahora, que si la población le gustan las plataformas y los planteamientos que está haciendo el gobierno federal y por eso votan por el partido que impulsa a este gobierno federal, bueno, pues eso es la política natural, es normal. La gente tiene que calificar en función de resultados y ahí hay un resultado específico y eso no me parece nocivo. Ya nos pasamos de tiempo, Lisa. Rapidísimo, si prometes que 20 segundos. Simplemente decirle a mi querido Eder que tiene toda la boca llena de razón. Es correcto, los programas así tienen que ser universales y la universalidad no se debe cuestionar. Bien. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a regresar con el último tema de la noche. Seguridad sin Guerra. El colectivo pidió hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no posponer más la discusión de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la actuación y atribuciones de la Guardia Nacional. ¿Realmente urge que la Suprema Corte atienda este llamado? ¿Es un acuerdo militarista o no? Regresamos con esto, punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Esta semana se cumplen 2 años ya desde que la Guardia Nacional entró en funciones. El decreto por el que se hicieron diversas reformas a la Constitución para permitir la creación de la Guardia Nacional, descrita como una institución policial civil, fue publicado el 26 de marzo del 2019. Un ejército de paz, dijo entonces el presidente López Obrador. En julio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 4 acciones de inconstitucionalidad contra la reglamentación de la Guardia Nacional por considerar que el Congreso incurrió en diversas omisiones legislativas. En mayo del 2020, el presidente López Obrador ordenó al Ejército y a la Marina Armada realizar labores de seguridad pública de manera extraordinaria y complementaria a la Guardia Nacional hasta marzo de 2024. Un mes después, la panista Laura Rojas, quien entonces era presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó a nombre de la Cámara Baja otra controversia ante el máximo tribunal. Debido a la pandemia, la Suprema Corte postergó la discusión de esta solicitud desde septiembre del año pasado. Hoy el colectivo Seguridad sin Guerra, muy tempranito, integrado por 300 organizaciones de la sociedad civil, por cierto, hizo un llamado urgente a las y a los ministros para resolver las impugnaciones, escuchar a las víctimas de la llamada guerra contra el narco y convocar audiencias públicas. Seguridad sin Guerra señala que el presidente sigue con la expansión militar de gobiernos anteriores en lugar de acotar su participación y que además le ha otorgado más de 20 funciones civiles de gobierno a las Fuerzas Armadas. Lecona, para profundizar más en este tema, adelante.
Sí, yo la semana pasada hablaba aquí de 22 funciones civiles que se le están otorgando a las Fuerzas Armadas. El Universal ayer contabilizaba 27, haciendo un cotejo con el Universal. Sí, yo en mi cuenta, en mis cálculos, ya van más de 31 funciones. Entonces, decíamos la semana pasada que hay que identificar entre el fenómeno de militarismo, que es darle estas funciones civiles que les van generando mayor poder político a las Fuerzas Armadas, y la militarización de la seguridad pública, que ha sido la entrada realmente al militarismo y se ha acelerado a un paso pues, realmente preocupante. Y de ahí hay que explicar que la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional no solo creó la Guardia Nacional. Ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, lo destacamos en Seguridad sin Guerra, se trató de todo un plan de desmilitarización de la seguridad pública. ¿En qué consistía ese plan? Sí, en formar la Guardia Nacional, una Guardia Nacional civil, aunque en los hechos 7 de cada 10 de sus integrantes vienen de la adscripción de Sedena o CEMAR, pero también el uso de las Fuerzas Armadas, como lo hemos visto hasta en los últimos 14 años. Las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública en las calles, que en la reforma quedó específicamente que tenía que ser de forma extraordinaria, complementaria, regulada, fiscalizada y subordinada a la autoridad civil, también de acuerdo a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos obligaba a eso. Nada de eso se hizo. El presidente emitió un decreto, un acuerdo, el famoso acuerdo militarista, donde simula que está cumpliendo con estos puntos sin que hasta la fecha se esté haciendo de forma correcta. Y ese plan de uso de las Fuerzas Armadas de forma extraordinaria por 5 años, pues con el aniversario, el segundo aniversario de la reforma constitucional que se cumple este 26 de marzo publicada, pues ya nada más nos quedan 3 años. Nada más nos quedan 3 años para poder hacer todo lo que decía esa reforma y no se está haciendo. Por eso el silencio de la Corte es realmente preocupante, porque tienen las impugnaciones de las reformas secundarias que requería la creación de la Guardia Nacional y que ordenó esa reforma constitucional de la Guardia Nacional, más el acuerdo militarista del 11 de mayo pasado. Corre el tiempo y nadie está haciendo absolutamente nada por construir policías civiles, regular las funciones de las Fuerzas Armadas de forma acotada, extraordinaria, complementaria y con todos estos elementos de la Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución, y la Guardia Nacional cada vez con todo lo que se les está dando vía todas estas funciones y toda la presencia pública que se les está dando, pues cavilando nuevamente en el Congreso, porque van a tener razón cuando nos digan que no van a poder salir en 5 años de un momento para otro porque nada se hizo. Entonces, por eso estamos pugnando, porque no solo lo resuelvan ya, sino que se abran a las audiencias públicas, como ya lo han hecho anteriormente, ocurrió en Ciudad de México con el tema del aborto, y que escuchen a las víctimas de esta guerra. En efecto, Luisa, hay precedentes de la Suprema Corte abriendo audiencias públicas, ¿no?, para otros temas. ¿Confías en que ocurra lo mismo ahora? Ojalá, porque te voy a decir, no solo fueron las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, sino también los amparos que distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron y varios documentos como amicus curiae para la Corte, justamente con información al respecto. Uno de ellos fue introducido por el Centro Pro Derechos Humanos, que como ustedes saben, pues ha sido una organización que ha defendido durante mucho tiempo como a las mujeres, por ejemplo, torturadas en Atenco, a los migrantes que han sido de alguna u otra manera sobejados en su paso por México, muchas víctimas de la violencia directa e indirecta, de desaparición forzada. Y el Centro Pro justamente también lo que documentaba en estos amicus curiae que entregó hacia la Corte es justamente pues la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad, no solo de la ley de la Guardia Nacional, en razón de que, por ejemplo, confunde facultades de prevención y de investigación y le da facultades exclusivas de los civiles a un cuerpo militarizado, sino también, por ejemplo, porque dentro de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, por ejemplo, permanecen inconstitucionalidades y se violan criterios internacionales como la certidumbre jurídica de que las Fuerzas Armadas, pudiendo cambiar de uniforme dependiendo del operativo y dependiendo del estado, pues no le podrían dar a las personas que son detenidas, o el hecho de que los registros van a desaparecer a los 5 días de que las personas hayan sido ingresadas en ese registro, porque solo permanecerán públicos por ese tiempo, o el hecho de que en la Ley Nacional, por ejemplo, del uso de la fuerza,
no se incorporan los principios justamente reconocidos a nivel internacional sobre cómo este uso de la fuerza debe escalar, cómo debe ser racional, y simple y sencillamente se metieron distinciones pues meramente taxativas de lo que constituye un arma letal, de lo que no constituye un arma letal, y hay otras muchas cosas como el hecho de la potencialidad, por ejemplo, de las manifestaciones pacíficas que podrían o no convertirse en manifestaciones violentas, etcétera, etcétera, y autorizarían ahí el uso de la fuerza. Nosotros desde México Unido también impugnamos no solo este set de leyes secundarias, sino también el acuerdo militarista, y un poco todo el punto de hacer este llamado a la Corte, ya lo decía Lecona, es hay muchísimas personas que en estos momentos están sufriendo abusos o que ven sus procesos detenidos porque no hay certeza sobre lo que están haciendo los militares y si esto es correcto o incorrecto o habrá algún tipo de responsabilidad. El punto no es una necedad de organizaciones de decir pónganse a chambear ahorita y en los términos que nosotros estamos diciendo, sino que esto tiene consecuencias muy puntuales para las personas y sobre todo para aquellas que no se pueden defender ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué contestar a todo esto? Yo sé que a ti te preocupa también el tema de la militarización, Eder, y en efecto, pues cada vez más hay quien dice, si esto no es militarización, ¿qué es? Yo estoy, ustedes lo saben, de acuerdo con el proceso de desmilitarización de la vida, de la seguridad pública que lleva a cabo el presidente López Obrador, y sin embargo también en la esencia me parece que es necesario el llamado que está haciendo Seguridad Sin Guerra, ponerle candados a la institución castrense, es muy necesario, y que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine los vacíos que hay, que existen hasta la fecha en este sentido, y que sea la Suprema Corte de Justicia la que ya vaya estableciendo también los candados y las llaves necesarias para que se consolide el proceso de desmilitarización y en el plazo que se fijó en la ley de la Guardia Nacional. Me parece que es muy importante y muy necesario, y creo que además hacerlo a través de las audiencias públicas como lo plantea el comunicado Seguridad Sin Guerra, me parece que es muy sano. Yo lo ha dicho el presidente López Obrador, que la vida pública sea cada vez más pública, y este es un debate que nos compete a todo el país. La propuesta que está poniendo sobre la mesa el presidente López Obrador sobre la nueva forma de relacionarnos con las Fuerzas Armadas también debe ser un tema de debate público muy amplio, y a lo mejor si se impulsa desde la Suprema Corte de Justicia, puede quitarse este código que de pronto es muy nocivo entre oposición y oficialismo, que sean las instituciones las que vayan poniéndole los candados a las instituciones mismas. Me parece que es muy sano, y yo en la esencia hay cosas con las que no coincido con el comunicado, pero en la esencia me parece que es necesario y que hay que darle mucha visibilidad a esta postura. Finalmente, Indira, terminamos contigo. Sí, bueno, a mí me parece que no se termina por entender, o no se ha querido entender la diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad nacional. En ese no entender ha venido esta dualidad, esta ambivalencia. Y con ello ha venido ganando más terreno, incluso metaconstitucional. Me refiero a lo que por un lado queda en este acuerdo de desmilitarización, al que por supuesto creo que se ha estado faltando a él desde la titularidad del Ejecutivo, porque cada vez hay más un desplegado de mayor fuerzas. Son las armas que están en la calle, con las armas que se matan incluso cada vez más a las mujeres. El 60% de los feminicidios se cometen con armas de fuego. Con ello trae otros rostros, como el desplazamiento, como el tema de trata, como el asunto de desapariciones, como el despojo, etcétera. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento se había pronunciado. Sin embargo, ya se le acumularon estas recomendaciones, por ejemplo, que hubo más bien acciones de inconstitucionalidad que antes de un colapso y antes de la extinción de lo que hoy conocemos como CNDH, había habido una serie de compromisos de promoción de una serie de acciones de inconstitucionalidad, también por organizaciones de la sociedad civil y estos amicus y demás, pero ha habido total opacidad. Me parece que incluso también habría que agregar a este inventario que el presidente hoy goza de una especie de mayoría o de un peso importante al interior de un poder autónomo como lo es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esta ambigüedad, este silencio, esta opacidad, por supuesto que no ayuda, porque a la luz de todo esto hay grandes contradicciones, como que el mes pasado
presentaran su plan de acción que mandata la recomendación 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, y por otro lado hay un gran despliegue de elementos y de mayor presencia, y no se ha reconocido, por ejemplo, que en México está todos los elementos que constituyen un territorio de conflicto no internacional, pero lo hay, es un territorio en conflicto. Entonces, estamos en la antesala, en la siguiente semana, 29, 30 y 31, se evaluarán algunas esferas internacionales, y una de las que creo que debería de llamarnos la atención es la de conflictos armados y el tema de las mujeres, como lienzo de guerra el cuerpo que se ha tomado como gran consecuencia en esta militarización del país. ¿Qué te parece si viene la semana? Bueno, la semana que entra no, porque vamos a estar de vacaciones, pero regresando de estas, vente de nuevo a seguir hablando del tema y Eder ya te voy a decir, sí, evidentemente. Pero bueno, hablemos pronto de este tema. Gracias. Dejemos una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. El anuncio hecho ayer por el presidente López Obrador para que todas las personas mayores de 65 reciban la pensión para el bienestar no solamente ha causado puntos y contrapuntos, sino sus respectivas paparruchas. Tras el anuncio en las redes sociales hubo varios mensajes que señalaban que el presidente López Obrador no redujo la edad para recibir la pensión, sino que la aumentó, pero en 2019. Varios usuarios y usuarios recordaron que la pensión para personas adultas mayores se otorgaba a partir de los 65 años, pero algunos paparruchearon diciendo que el programa era para los de 60 y más. En enero de 2006, el entonces presidente Vicente Fox anunció que se otorgaría una pensión de 250 pesos mensuales a 1 millón de hombres y mujeres de 70 años y más. Por cierto, Fox había criticado fuertemente el programa de pensiones para personas adultas mayores, aquel que instauró el presidente López Obrador, pero cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México del 2000 al 2005. Durante su mandato, Felipe Calderón conservó el programa, el de Fox, únicamente para mayores de 70 y fue el priista Enrique Peña Nieto quien redujo la edad para recibirla de 70 a 65 años. En 2013, durante el primer año de gobierno de Peña Nieto, la pensión para adultos mayores era de 1,050 pesos al bimestre. En 2018, durante su último año de gobierno, fue de 1,160 pesos. Un aumento del 10.5% durante el sexenio. En 2019, el gobierno del presidente López Obrador aumentó a 68 años la edad para recibir el beneficio y se mantuvo en 65 para la población de comunidades indígenas y afromexicanas. Todas las personas beneficiadas recibían en 2019 2,550 pesos bimestrales y hoy reciben 2,700. Así que no caigas en paparruchas y sigue cuidándote con las medidas básicas que ya conoces. Lávate bien las manos y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y especialmente si vas a estar en un espacio cerrado y no ventilado, utiliza cubrebocas como este que sí nos protege y protege a quienes amamos. Cuídate mucho, nos vemos mañana con la mesa de martes y jueves. Gracias Indira, vente pronto no a hablar de más temas. Gracias Alfredo, gracias Lisa y gracias Eder. Nos vemos con ustedes por acá el miércoles. Gracias a ti, descansa, muy buenas noches.